Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría el Consolador, pero si me voy les enviaré al Consolador. Lucas 16:7. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Lucas 14:17. Grace Español presenta su nueva serie, La persona dentro de mí. A partir del domingo 1 de agosto, 2 de la tarde. Ven y aprende quién es el Espíritu Santo y cómo crecer en tu relación con Él. Es tiempo de avivar su presencia. Es tiempo de enamorarnos de Él. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de caminar en su poder. Y es tiempo de dejar que Él crezca dentro de nosotros. La persona dentro de mí, en Grace Español Houston. Estamos en una serie del Espíritu Santo. Voy a repetir eso, estamos en una serie del Espíritu Santo. Y esta serie se llama La persona dentro de mí. Cuando hablamos de la persona dentro de mí, estamos hablando de que tenemos que tener el entendimiento de que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y hace 8 días les hablé acerca de que tengo muchas voces en mi cabeza y cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy voy a hablarles de cómo vivir sumergido en el Espíritu Santo. Cómo vivir sumergido en el Espíritu Santo. Hay 2 conceptos que se manejan. En la Iglesia Católica se maneja mucho el concepto de la aspersión. ¿Sabe qué es aspersión? Cuando le hacen así a uno, ¿verdad? Como que reciba el agüita. Pero la palabra del Señor dice que somos sumergidos en Él. Por eso la importancia del bautismo en agua, porque el bautismo en agua para el creyente no es una opción, es un paso definitivo en su vida, donde representa la muerte al pecado, donde sepultamos el viejo hombre y nos levantamos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero no solamente somos bautizados en agua, somos bautizados en el Espíritu Santo. Así que no les voy a hablar de estar salpicado, sino estar sumergido. Por eso el tema de hoy se llama salpicado o sumergido. Diga esas 2 palabras, salpicado o sumergido. Y la palabra dice en Hechos capítulo 1 versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados. Diga esa palabra otra vez, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas fueron palabras de Jesucristo a sus discípulos. Pero también el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 acerca del bautismo. Y nos dice: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Vuelve y menciona la misma palabra, bautismo. Quiere decir el apóstol Pablo que todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, más adelante también vemos que hay ejemplos de personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Pero déjeme aclararle un concepto importante. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona.
Mas cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo vive dentro de esa persona, sino que esa persona se mete dentro del Espíritu Santo. Déjeme repetirle este concepto. El bautismo en el Espíritu Santo no solo es cuando Él se mete dentro de mí, sino cuando yo estoy metido en Él. Parece que eso no les gustó mucho, no lo entendieron o no me escucharon. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es solamente que Él viva dentro de mí, sino que yo estoy metido en Él. Por ejemplo, los primeros discípulos en Juan capítulo 20 versículo 22, Jesucristo les dijo: reciban el Espíritu Santo, en Juan 20, 22, y sopló. Mas ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Lo habían recibido, pero en Hechos capítulo 2, ellos ya no fue un soplo que recibieron, sino fue la llenura total del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 versículo 4: y todos fueron llenos. Alguien diga esa palabra, llenos. Esa palabra llenos quiere decir que fueron llenos en totalidad, a tope, a rebosar. Fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 19 versículo 1, quiero que leamos este texto. Es cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con unos discípulos y empieza a hablar con ellos. Y dice la escritura: aconteció que entre tanto que Apolos, un gran predicador de la palabra, estaba en Corinto predicando, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde vino? Vino a Éfeso, y hallando a ciertos quienes, o sea que era gente que ya tenía a Cristo en su corazón, ya habían creído en la palabra. Siguiente versículo, dice que cuando los vio les hizo una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y mire lo que ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Eso fue lo que ellos respondieron. En el bautismo de Juan. Juan bautizó, ¿bautismo de qué? Entonces hay gente que solo recibe el arrepentimiento, pero no el poder. Pero diciendo al pueblo que creyeron en aquel día, en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, dice la escritura que cuando oyeron esto fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Wow. No solamente es tener al Espíritu adentro, es meterse en el Espíritu de Dios, es vivir sumergido en el Espíritu Santo. Y esto es un gran ejemplo que vemos aquí en ellos. Ahora nota que ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Quiero hablar un poquito de esto, porque en muchos lugares se idolatran las lenguas. Y hay muchos lugares donde la gente habla en lengua y después sale a la iglesia y chismosea y toma y hacen cosas así. Y hay gente en iglesias donde el que no habla en lenguas lo echan a un lado. Usted no es espiritual. Yo sí soy, porque yo hablo en lenguas. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nadie. Pero también en otras iglesias se desprecian las lenguas. Es más, se satanizan. Cuando alguien está hablando: ¡y cállese, acaso del diablo! Aquí no se habla en lenguas. Entonces no es ni lo uno ni lo otro. No es que si no hablas en lenguas te vas a ir al infierno, pero no es de que las lenguas se tienen en poco, porque es un don que el Espíritu Santo da cuando somos llenos de su presencia. Entonces nota que aquí ellos estaban hablando en lenguas, pero también profetizando. Eso es orar en el Espíritu. Ahora, yo en mi vida personal, yo oro en lenguas todos los días. Todos los días. Y cuando estoy orando en lenguas, en la mente estoy orando. Uno no habla como una lora ahí, sino que uno en la mente está orando. Y yo he descubierto el poder que hay en orar en lenguas. Ahora, si usted no ha recibido el don de lenguas, no se frustre. No recibirá lengua. No, tranquilo, es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo va a dar. Cuando Él quiera, usted lo va a recibir, amén. Pero hay otros dones que el Espíritu Santo también da para equipar a la iglesia.
Entonces cuando alguien vive, escuche, cuando alguien vive sumergido en el Espíritu de Dios, no solamente son los dones que se manifiestan, pero es el fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida de la persona. Y ese es el carácter: paciencia, paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces esto es lo que vemos cuando alguien es lleno e inmerso en el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo de un salpicado y de un lleno, de un salpicado y de un sumergido. Y del salpicado voy a hablar de Simón. Dígase nombre: Simón. Simón no es Simón Pedro, no es Simón Pedro, es Simón, un adivino, que era adivino, era mago y engañaba al pueblo con su magia. Y este hombre creyó en el evangelio. Es más, iba con Felipe anunciando la palabra. Este hombre estuvo expuesto a la presencia de Dios, pero fue un salpicado, no un sumergido. Y quiero que vayamos un momentico a Hechos capítulo 8 versículo 9. Dice la palabra: pero había un hombre llamado Simón, ponme el texto, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado ¿a quiénes? A la gente de Samaria. Me imagino el tipo, ¿no? Engañando gente: pague aquí, le hago acá. Y era puro engaño. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, sigue por favor: este es el gran poder de Dios. O sea que hay gente que confunde el poder de Dios con la magia. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero escuche: pero cuando creyeron a Felipe, un evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y quién también creyó? También creyó el mago. El mago mismo, el que engañaba, también creyó. Y no solo creyó, sino que se bautizó en agua, se bautizó. Pero no solo creyó y se bautizó, se la pasaba siempre ¿con quién? Con Felipe. O sea, este tipo estaba al lado del evangelista más usado por Dios. Estaba viendo milagros, estaba viendo la palabra. Y mire lo que escribí: ¿cuántos Simones estaban y ahora no están? Gente que fueron bautizados, gente que creyeron, gente que sirvieron, gente que estuvieron ayudando, gente que estuvieron en la iglesia, gente que servían con fervor, pero ¡pum! Vino la pandemia y se apartaron de los caminos del Señor. ¡Pum! Vino el encierro y se enfriaron. Vino la prueba y se enfriaron. Esta era gente que solo creyó y fueron bautizados en aguas, pero nunca fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Mire. Y viendo las señales y milagros que se hacían, ¿cómo estaba este hombre? Mire, él ya no era mago, había creído y se había bautizado. Pero mire, ahí peló el cobre. Siguiente versículo, siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, sigue, esto es importante, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque ahora no había descendido sobre ninguno de ellos. Si ve el patrón: bautizados, pero no habían recibido la sumersión del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está la mayoría de gente está en esta categoría: yo amo al Señor, bautíceme pastor, amén, gloria a Dios, ahí voy. Pero a los 6 meses pelan el cobre porque no están sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué pasó? Y recibían el Espíritu Santo. Siguiente versículo: cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué sacó? Dinero. Y se acercó a los apóstoles y le dijeron: dame ese poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense, se le acercó a Pedro, se le acercó a los apóstoles y sacó su chequera y dijo: bueno, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto vale el Espíritu Santo? Yo quiero también el que yo le ponga mano también reciba el Espíritu Santo. Y mire. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, versión colombiana: no seas sapo.
Siguiente. Porque tu corazón no es recto. Había creído, se la pasaba con Felipe, se había bautizado, pero no estaba sumergido. Esta es una radiografía de muchos Simones en la iglesia. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Y Dios dice: perece tú con tu troca y tus casas. Y luego le dice delante de Dios: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Siguiente. Esto está impresionante, este versículo, lo que Pablo le dice, Pedro le dice, perdón. Siguiente versículo. Bueno, lo voy a tener que leer yo, porque le dice algo poderoso. Alguien que me lo lea. Porque puedo ver que estás lleno ¿de qué? ¿De qué? De maldad. Dice el versículo 23: porque de hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Gracias, muchachos, gracias. Porque en hiel de amargura. Oiga, no, espere. Pero este es un tipo que se la pasaba con Felipe. Pero este es un tipo que se ha bautizado. Pero este es un tipo que antes yo antes era mago y ahora no. Yo antes tumbaba a la gente, ahora no, gloria a Dios. Y Pedro viene y le dice: en hiel de qué? De amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Mire el perfil que tienen los salpicados. Yo pregunto, ¿este estaba sumergido o estaba salpicado? ¿Alguien se ha salpicado con agua? Especialmente con agua fría, ¿no? ¿Verdad? Y yo odio cuando uno está así. Mi hijo Ilaya le gusta, le encanta. Agarra y me dice ¡fum! Y me salpica con agua. Y cuando le gusta. Ayer estábamos arreglando unas cosas en la casa y me dijo: papi, agáchate. Y yo: sí. Y yo no sé quién le enseña tanta maña. Tal vez es la mamá. Me dijo: agáchate. Y yo me agaché. Dijo: cierra los ojos que te voy a dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa era? Sacó un cubo de hielo y me lo echó encima por todo. Y yo le dije: este pelado, ¿qué le pasa? Hola. Y como que cuando uno lo salpica, uno como que: uy, no, quieto, ¿verdad? Hay gente que es así, solo salpicadita. Un poquito de Dios, a ver, un poquito aquí, pastor, un poquito aquí, un poquito ahí. Aleluya, qué bendición. Voy fuerte, sólido. Y se va el domingo todo salpicado y el lunes ya el diablo lo picó. Esos son los salpicados. Anote esto: la característica de los salpicados, según este Simón, vive según su carne, pero no según el espíritu. Yo pregunto, vuelvo a repetir, vive según su carne, pero no según el espíritu. ¿Qué fue lo que le saltó a Simón cuando vio que la gente recibía el Espíritu Santo? La carne. Güey, si estos manes pueden, pues yo también. ¿Cómo es el business? ¿Cuánto le pago? Ahora, a lo mejor ninguno de nosotros somos así, pero en la vida práctica, el domingo estamos guiados por el Espíritu Santo. Estoy en la casa de Dios, pero de lunes a sábado todas las decisiones que tomamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos es regido bajo nuestra carne, no bajo la guianza del Espíritu Santo. Aló, ¿hay alguien aquí que está escuchando? Mire esto: el que es salpicado tiene experiencias, pero no se mantiene en una comunión constante con el Espíritu Santo. Déjeme decirles otra vez: tiene experiencias, pero no se mantiene en una comunión constante con el Espíritu Santo. Es decir, que tuvimos un servicio poderoso, que el Señor le ministró, pero el que vive salpicado allá afuera, a los 20 minutos ya se secó. Ya está diciendo malas palabras, ya está diciendo mamás y abuelitas por el otro lado, ya está diciendo mentiras, ya el otro día está engañando en reportes, ya está viendo la mujer del prójimo. Entonces yo digo, pero es que son solo salpicados, pero no sumergidos. Eso le pasó a Simón. Ojo con esto: vive un cristianismo superficial. ¿Un cristianismo qué?
No escucho. ¿Un cristianismo qué? No escucho. ¿Un cristianismo qué? Estamos en una nación de los Estados Unidos of America donde la mayoría de cristianos viven un cristianismo superficial. I'm a Christian. I got a church. No, you got a church, but you're not a Christian. Porque no has nacido de nuevo. Porque el hábitat tuyo no es el Espíritu Santo, sino tu propia carne. Entonces eso le pasa a los salpicados. Pero esta me impactó mucho. Mira, viven derrotados espiritualmente. Diga eso, viven derrotados espiritualmente. Hechos 8:23. Mira lo que le dice Pedro. Mijo, a ver, yo quiero preguntar, ¿estaba llevado económicamente Simón? O sea, ¿no tenía dinero? ¿Era próspero? ¿Aló? ¿Era próspero? ¿Tenía fama? ¿La gente lo seguía? El problema de él no era material. Pero Pedro le dice, mijo. No le dice mijo. Le dice, Simón, te veo en hiel de amargura y en cárcel. A mí eso me sacudió. Porque estamos viviendo en una sociedad donde la plata lo resuelve todo, pero eso no es verdad. Hay personas que tienen todo lo que necesitan económica y materialmente, pero dentro de ellos están en hiel de amargura y en cárcel espiritual. Pero yo voy a la iglesia. Sí, aunque vengas a la iglesia, si no estás sumergido en el Espíritu de Dios, y especialmente en los tiempos tan fuertes que se vienen, solamente estando sumergido en el Espíritu Santo voy a poder vencer las pruebas de la vida. Hermanos, chicos, hijos espirituales, escuchen la voz del Espíritu Santo. Los tiempos que vienen van a ser fuertes. Abramos los ojos. No es de que esto ya pasó y listo, ya todo paradise. No, vienen cosas peores. Y no lo va a arreglar el dinero, no lo va a arreglar que el trabajo, no lo va a arreglar las situaciones que yo siempre digo, fix it, yo voy a arreglarlo y esto se arregla. No, solamente metido dentro del Espíritu Santo, viviendo sumergido en Él, es que yo voy a tener victoria en mi matrimonio, es que yo voy a tener victoria en mi empresa, es que voy a tener victoria con mis hijos, es que voy a tener victoria en lo que hago, en lo que emprenda, en lo que realice. Entendamos que la única manera de ser más que vencedores es viviendo sumergidos en el Espíritu de Dios. Solo 5 amenes. Yo estoy predicando mejor que los amenes que ustedes están diciéndola. Vive derrotado espiritualmente. ¿Cuántos creyentes hay en hiel de amargura y en prisión de maldad? El problema de Simón no era la plata. El problema de Simón no era. El problema de Simón era su espíritu. Por eso Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Y hay gente que perece con el dinero. El Dios de ellos es Mamón. Mamón es el demonio del dinero, el espíritu de la avaricia, el dinero. Y cuando abren los ojos se quedaron sin esposa, sin hijos, sin comunión con Dios, sin el Espíritu Santo. Entonces, si hay algún Simón que me está escuchando, que el Espíritu de Dios lo sacuda y diga: wait a minute, espere David, espere Pastor David, yo no quiero perecer con mi dinero, yo quiero vivir, y que toda la bendición que Dios me da se multiplique, pero correctamente, para que mi espíritu primero viva. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahora, los que vivimos solamente por toques, tírame agüita, son los que viven en cárceles espirituales. Pero quiero decirle algunas cosas poderosas que tienen los sumergidos. Los que quieren ser salpicados nada más, digan amén. Siempre hay 2 o 3. Los que quieren vivir sumergidos, den un grito de júbilo. Anote. Entonces ya hablamos de Simón. Ahora, escuche. Simón también se llamaba Pedro, el apóstol. Pero Jesucristo le dijo: ya no serás más Simón,
ahora serás Pedro. Ya no serás caña, ahora serás piedra. Y ahora Simón, Pedro, ahora él, que antes era salpicado, ahora el apóstol Pedro está sumergido. Y anote esto está poderoso. Los sumergidos, anoten, su hábitat son las cosas del Espíritu. Su hábitat. ¿Qué es la palabra hábitat? Alguien que me diga, a ver, ayúdeme. ¿Qué es la palabra hábitat? ¿Cómo? Paco. El lugar donde se vive. Muy bien. ¿Qué más es hábitat? La atmósfera. Espectacular. ¿Qué más es hábitat? El ambiente, el entorno. Mire lo que es hábitat: el espacio donde alguien se mueve, donde alguien vive, las condiciones en las cuales la persona se desarrolla. Es un hábitat. Mire, el que está sumergido en el Espíritu. Si me pueden traer la sorpresita que les tengo, por favor, gracias, la sorpresita. El que vive sumergido en el Espíritu, su hábitat es el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si alguien ha escuchado esa frase de algunos que dicen: es que el hermano tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Alguien ha escuchado esa? Pero le voy a decir algo: eso no necesariamente es verdad. Lo que pasa con esas personas es que su hábitat no es las cosas de Dios, solo que vienen y se remojan un poquito cuando vienen a la iglesia, pero después viven en su mundo. Ellos han decidido vivir en el mundo y solamente vienen un poquito. Échenme aquí, ya, a ver, un poquito aquí, un poquito aquí, y ya, y vuelven a su hábitat. Mira lo que tengo acá. Aquí tengo un pescadito. Este es el hábitat de este pescado. Casi ni se ve. Buscando a Memo. Este es el hábitat de este pescado. No sé si lo están viendo. Ya lo están viendo moverse. Ahí está moviéndose. Vamos, pescadito, muévase. Aquí está este pescado. ¿Ya lo están viendo? Y este pescado, este es el hábitat de ese pescado. Él no puede vivir fuera de ese hábitat. Este es su hábitat, del agua. Por eso la palabra bautismo es la palabra sumergirse. Y yo no me bautizo una vez y ya. No, yo tengo que vivir sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no le estoy diciendo que cuando llegue a la casa va a llenar la tina de agua y se va a ahogar para vivir sumergido. Estoy hablando espiritualmente. Es cuando el Espíritu de Dios toma dominio de una persona. Y escúchame bien: la mayoría de personas, el hábitat de ellos es el mundo. Son su carne, son sus pasiones, son sus deseos, son sus afanes. Ese es su hábitat. Y solo el domingo por 1 hora y media vienes. Y esos son los que vienen todos los domingos. Los demás están peor. Vienes solamente 1 hora y media al hábitat y me trato de conectar. ¿Saben por qué la mayoría de personas no pueden orar? No se conectan en la oración porque no es su hábitat. Porque cuando vienen ahí, esta cosa tan rara que... Pero no estoy hablando a los que vienen por primera, segunda vez. No. Estoy hablando a los que llevan años. Y después te miran y dicen: no me gustó el culto, no sentí nada. Pues ¿qué vas a sentir si no es tu hábitat? ¿Por qué más bien no el lunes doblas rodilla y oras y abres la palabra y buscas al Espíritu Santo y empiezas a cambiar de hábitat? No, yo no sé si a alguien Dios le está hablando. Escuche. Por eso hay muchas personas que no se conectan con el mensaje, están desanimadas, mejor no vuelvo. La culpa es del pastor. No. Es que estás en un hábitat que no es el correcto. Pero he venido como profeta de Dios a decirte: tú no has sido diseñado para vivir en un hábitat de derrota, en un hábitat de cárcel, como Simón en hiel de amargura y en cárcel. No, tú no has sido diseñado para eso. Hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que camináramos. ¿Dónde está la gente que dice: yo quiero el hábitat de Dios? Mira. El que tiene el hábitat de Dios no espera que las circunstancias sean. There you go. Donde ellos van, va el hábitat. Solo 5 están entendiendo eso. Entonces, ¿por qué cuando vamos a la iglesia y después llegamos a la casa, ya a las 6 de la tarde ya está deprimido el hermano? Después de tremendo culto poderoso está deprimido porque no es su hábitat. Mas cuando usted es alguien que está
totalmente sumergido en el Espíritu. Donde vaya usted, va el Espíritu Santo. No sé si hay alguien aquí. Y la gente puede ver, la gente puede va a decir, pero esta persona es diferente en medio del caos, nada como un pescadito en el agua. Y usted le dice, es que mi hábitat es el Espíritu de Dios, Él me da paz, yo estoy lleno de la presencia. Alguien tiene que decir amén a esa palabra, alguien tiene que recibir esta palabra. Pedro, antes de ser sumergido en el Espíritu, mire lo que Jesucristo le dijo en Mateo 16. ¿Usted se acuerda de esa frase? Cuando Jesucristo le dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, wow, tremendo, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne. Pero después, minutos después, Pedro, de estar en las nubes, bajó a su hábitat. Y el hábitat de Pedro era otro. Él pensaba en las cosas de abajo. Y luego Jesucristo les dice, chicos, yo necesito morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, volviéndose, antes de esto, Pedro le dijo, no, Señor, ten piedad de ti mismo, ten lástima, qué vergüenza contigo mismo, ¿cómo que vas a morir? A ver, a ver, madure. Y Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pero mire lo que dice, porque me eres tropiezo. Mire, ¿qué dice? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, Pedro, estás en el hábitat incorrecto. Pero ahora ya no es ese Pedro el que está hablando aquí. Ahora Pedro puede mirar a Simón y lo mira con compasión, porque Jesús también a él lo miró con compasión. No. Pedro le dice a Simón, Simoncito, ore para que el Señor lo perdone, porque te veo mal. La compasión que Jesucristo tuvo con él, Él la tiene con otro. Pero el que está en el hábitat del Espíritu puede mirar las cosas diferente. Escuche. Ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo, está más enfocado, está con su corazón alineado, está con sus oídos abiertos. Porque el que está en el, ¿cómo dije? No escucho. Más fuerte. El que está en el hábitat de Dios, si este pescadito, los ojos están metidos dentro de sus oídos están metidos dentro de su hábitat, todos sus sentidos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Los que están metidos en el hábitat del Espíritu Santo ven cosas que antes no veían. Entienden que la guerra que están viviendo es espiritual, no es contra la suegra. Bueno, a veces contra la suegra, pero también es espiritual. Mire, Pedro, una vez vino Ananías y Zafira y le mintieron de unas propiedades. Y Pedro estaba en el hábitat de Dios. Y les dice, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Quién le había dicho eso? Nadie sabía. Pero el que está en el hábitat del Espíritu de Dios ve cosas que otros no ven. Alguien diga amén a eso. Escuche. Cuando tu hábitat es el Espíritu Santo, vives en otra dimensión espiritual. Ahora, no quiero aquí que entiendan mal esta parte. Que lleguen a la casa y digan, hermano, yo ya estoy en otro nivel. Aleluya. Yo no camino, yo levito. Gloria a Dios. Oh, hermano, yo hablo en lengua 24 horas y oro para que el Señor me ayude a hablar en español. Se me olvida el español del nivel espiritual. Y hay gente así, hermano. Una vez conocí a un hermano que tenía el don de ciencia. El don de ciencia, me pasó esto. Y pues yo soy un tipo normal. Cuando lo miro me miran, no me digas nada. No lo conocía. Y todos en la mesa era un misticismo, porque era el ungido de Dios. Y a mí me pareció una cosa tan ridícula eso. Y todo él sentado así, miraba hacia todos. Y yo me quedé mirando a mi amigo que me invitó a ese almuerzo. Y yo lo miraba en los ojos. Le dije, brother, ¿qué onda? Yo digo, mucho gusto. No me digas nada porque ya lo sé todo. ¡A la trucha! ¡A la trucha! Si lo sabe, profetíceme todo. Pero no podía ser normal. No se podía establecer una conversación normal, porque él se creía que estaba en una dimensión estratosférica por allá arriba en el tercer cielo. Y cuidado, no, a mí no me diga, a mí dígame profeta. ¡Hala! ¡Hala, tía! No,
no se trata de eso. Uno simplemente, como Pedro, que es normal. Alguien diga conmigo, soy normal. Sí, es que en algún lugar, no, hermano, usted no es normal. Hay gente, no, soy normal. Solo que cuando estoy en el hábitat del Espíritu Santo, puedo ver cosas que otros no ven. Y el que está en el hábitat del Espíritu Santo a veces ve cosas y el Espíritu te dice, just pray. Eso le pasó a Pedro. Mira, pero esto es lo más importante de estar en una dimensión espiritual. Sientes lo que Dios siente. Amas lo que Dios ama. Odias lo que Dios odia. Así que no es orgullo espiritual. No es de que cuando llego a mi casa no puedo ver televisión porque estoy en otro hábitat. No. Yo aquí en muchos lugares, ay, David Escarpeta, usted cómo predica, usted cómo canta, gloria a Dios. Yo llego a la casa de mi mujer, David Escarpeta, saque la basura, trapié, lave los platos, lave las trastes. Imagínate yo saliéndole a mi mujer, a mí me respeta que yo soy el profeta. Bueno, profeta, a lavar los platos y a trapear y a barrer y tal. Y me mantiene a piso abajo. Diga conmigo, voy a vivir en el hábitat del Espíritu. 2, no los salpicados, sino los sumergidos. Dije primero, viven en el hábitat del Espíritu. Número 2, anote esto es importante. Viven constantemente llenos del Espíritu Santo. No, es que eso es importantísimo. A ver, viven. No hay tiempo para darte todos los textos bíblicos, pero dice, te lo voy a citar nada más. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 versículo 6, cuando Pedro y Juan iban a subir al templo de la Hermosa, había un cojo y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Se levantó. Pero mire, después de que se levantó ese cojo, se armó un alboroto. Lo llevaron al concilio frente a las autoridades religiosas. Y dice la escritura que Pedro no solamente estaba lleno del Espíritu Santo cuando sanó al cojo, sino estaba lleno del Espíritu Santo frente al concilio. Y lo agarraron y lo metieron preso. Y estando preso seguía. Y luego lo sacaron de la cárcel, y para que hablara y se defendiera y predicara el evangelio. Y dice la palabra del Señor que él estaba lleno. En la cárcel estaba lleno, en el templo estaba lleno, en el concilio estaba lleno. Por donde caminaba el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Alguien tiene que entender esto. No es en la iglesia donde tenemos que vivir llenos, es allá afuera. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Cuando aleluya, y luego allá afuera está echando mentiras. No, yo me estoy predicando a mí, a usted no, tranquilo. Esa palabra no es para usted, tranquilo. Agáchese que es el que está detrás. En muchas iglesias hay tanta religiosidad. Y los jóvenes, los adolescentes ven eso, y cuando tienen 20, 18 años dicen, yo por allá no vuelvo. Eso es una mano de hipócritas. Porque donde tenemos que vivir llenos no es aquí, es allá afuera. Cuando mañana venga la crisis, la tentación, la adversidad, el ataque, los problemas, las decisiones, los desafíos de la vida, la llenura del Espíritu Santo me va a ayudar para ser victorioso. El empresario necesita vivir lleno del Espíritu Santo. Para vender, sí, para vender. Ay, no, yo pensé que el Espíritu Santo solo era para hablar lenguas. No, el Espíritu Santo te guía para mejorar tu empresa y firmar los mejores negocios de tu vida. El Espíritu de Dios me da gracia frente a mi jefe. Cuando vivo lleno del Espíritu Santo me pasa lo de Daniel, 10 veces mejor que los demás. Necesitamos, no necesitamos traer al Espíritu Santo a nosotros. Nosotros tenemos que meternos dentro del Espíritu Santo. Mira, escucha. Si viviéramos constantemente llenos del Espíritu Santo, no estaríamos tan deprimidos. ¿Por qué la gente se deprime? A ver, ¿por qué la gente también de la misma iglesia? Llénese del Espíritu Santo. Viva lleno del Espíritu Santo y no habrá espacio para la amargura, no habrá espacio para la maledicencia, no habrá espacio para la depresión. No. Pedro se deprimió antes de ser sumergido en el Espíritu Santo, lloró amargamente, pero después de que fue
Ya no lo ves negando, ya no lo ves renegando. Sí, era imperfecto, claro. Fue corregido, sí fue corregido, pero ya no tenía las mismas mañas de antes. Iglesia, te resumo este sermón en esta frase. Lo primero que necesitas, y te urge, te super hiper mega contraurge, sumergirte en el Espíritu Santo y vivir lleno del Espíritu Santo. Digan amén a eso. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Termino con esto. Número 3, anota. Los que viven sumergidos no solamente viven en el hábitat del Espíritu, no solamente viven constantemente llenos del Espíritu, sino 3, son guiados por el Espíritu Santo. En Hechos 10:13, no hay tiempo, ya el tiempo se me fue. Pedro está teniendo una visión. ¿Pedro era judío o gentil? Judío, no con O sino con U, ¿no? Era judío. Y él, los gentiles, los que no son judíos, no, el evangelio es para los judíos, aleluya, no para los que no son judíos. Entonces, mire, estaba teniendo una visión y vio un lienzo que bajaba con cerdos, reptiles, suegras, toda esta cantidad de cosas. Los vio en un lienzo así. Y cuando vio así, escuchó la voz de Dios que le dijo: Pedro, mata y come. No, yo no voy a comer eso. Yo soy judío. Yo solo como pescado, salmón, filet mignon, la carne que se va a comer ahorita, bandeja paisa, la mitad. Pero cuando vio reptiles y puercos y todo arriba, Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no voy a comer, porque eso es inmundo. Y el Espíritu Santo le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. No eran animales, eran no judíos, los gentiles. Escuche, Pedro, después de tener esa visión, baja. El Espíritu le dice: baja, porque hay 2 hombres que van a llegar. Y cuando bajó, llega un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio se encuentra con Pedro. Y Cornelio le dice: ¿qué hubo? Y Pedro le dice: ¿qué hubo? ¿Y usted qué hace aquí? El Espíritu me trajo. Y usted hace aquí. El Espíritu me dijo que bajara, que porque usted iba a llegar. Y yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo tiene. Y los 2 fueron, y en la casa de Cornelio empezó la primera iglesia gentil. ¿Por qué pasó esto? Escuche. ¿Por qué pasó esto? Porque fue guía. El que está sumergido, el Espíritu de Dios le dice: ve por acá, ve por acá, ve por acá, ve por acá. La voz del Espíritu se escucha fuertemente en la atmósfera de los que están sumergidos. Alguien dice: todavía que Dios no habla. Él habla, lo que pasa es que tú estás en lugar equivocado. Por eso muchos no están acá. Por eso muchos: que COVID, pastor, ahora el Delta. Sí, pero ahí en una quinceañera, ahí te vi. Y en un matrimonio sin distanciamiento social, ahí te vi también. Y en un funeral, ahí te vi abrazando al difunto, que en paz descanse. Pero cuando se trata de llegar a la iglesia a escuchar, no, es que hay que cuidarse, uno tiene que ser muy prudente. Sí, ¿por qué no me dijiste eso en la piñata? Porque estamos fuera del lugar donde Dios habla. Mas cuando yo estoy metido, escucho la voz del Espíritu lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Escucho la voz del Espíritu que me dice: dale, David, dale, que yo estoy contigo. O no vayas por ahí, camina. Alguien tiene que escuchar la voz del Espíritu de Dios que hoy le está guiando. ¿Dónde está la gente que es guiada por el Espíritu Santo? También los sumergidos caminan en el poder del Espíritu Santo. Caminan en el poder, sacaban las prendas. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 5:15. Caminan en el poder. A lo mejor tu sombra no sana enfermos. A lo mejor sí das buena sombra, pero no sanas enfermos. Digo sombra, aquí estoy, pastor. No, espere. La sombra de Pedro sanaba. La gente sacaba a los enfermos. Imagínense, para que solo Pedro pasara y su sombra, ni siquiera le ponía la mano, la sombra, el reflejo, el poder era tan impresionante.
A lo mejor alguien dice, pero pastor, yo oro por alguien que tiene dolor de cabeza y después de que oró, ¿cómo siguió? No, ahora tengo diarrea y fiebre. Yo no soy Pedro, pastor, yo no soy Pedro. Pero escúcheme, usted y yo necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la tentación, para caminar hacia adelante. Cuando Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo en el desierto, dice la Biblia que bajó y descendió en el power, en el poder del Espíritu de Dios. Por eso los discípulos hacían milagros, porque en el aposento alto fueron investidos de él. Dígalo, poder del Espíritu. No escucho, poder. A lo mejor no llenarás estadios haciendo cruzadas de milagros, a lo mejor no llenarás lugares para prediques, pero sí serás de testimonio donde quiera que vayas, y la gente va a decir: este tipo tiene algo, esta mujer tiene algo. Es el poder del Espíritu Santo operando en mí. Alguien levante la mano y diga: no soy yo. No, pero así. No soy yo. 1, 2, 3. Diga: es el poder del Espíritu Santo en mí. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor en esta hora. Pastor David, ¿cómo vivir sumergido? Y tengo solo 3 cosas rápidas, 3 cosas. Primero, no escucho, porque dice: sí, muy bonito, pastor, la del pescado y todo eso, pero ¿cómo le hago? Primero pídelo. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 2, créelo. ¿Cómo es? Mire, hay iglesias, hay lugares donde dicen 25 pasos para recibir el Espíritu Santo. ¿A qué quieras inventar tanta cosa? Si el Espíritu Santo es un regalo. Jesucristo nos dijo: les daré, no los dejaré solos, les daré el regalo, el don. Es un regalo. Pero para recibir los regalos se reciben por la fe. Yo creo en el Espíritu de Dios. Por eso muchos no lo reciben, porque no creen. El Espíritu Santo es una persona y tenemos que creer en él. Créelo. Y número 3, cuídalo. Vamos a decir estas 3 cosas: pídelo, créelo y cuídalo. Otra vez. ¿Cómo cuídalo? Cultiva esa relación. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y somos bautizados en el Espíritu de Dios, es nuestra disciplina buscarlo a Él, orar, leer la palabra. BOA, Biblia, oración y ayuno, funcionó desde la iglesia primitiva, ha funcionado y seguirá funcionando. No hay otra cosa. BOA. Alguien diga BOA. No boba, sino BOA. Diga BOA. Biblia, oración y ayuno. Otra vez. Está pastor, estoy emproblemado. Le doy un consejo: BOA, mar adentro. Biblia, oración y ayuno. Pídelo, créelo, cuídalo. Dale un aplauso al Espíritu Santo en esta hora.